Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Nuestro país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La violencia y la inseguridad se han disparado como nunca en la historia moderna de nuestro país. Hablar de derechos humanos en este momento necesariamente nos lleva a una terrible realidad de violación masiva de todos los derechos fundamentales en perjuicio de las y los mexicanos. Desde el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a las libertades básicas de pensamiento, expresión, opinión, hasta las prerrogativas universales de libre asociación, de la protección a la vida privada, la intimidad. Lo más frustrante de todo esto es que el principal agente de esta situación es el propio gobierno federal. Esta deplorable situación debe corregirse de manera inmediata. El pueblo de México ha sido víctima colectiva de una visión autoritaria del titular del Ejecutivo, quien explícitamente ha demostrado su desprecio a los derechos humanos. Todos recordamos cuando de manera despectiva dijo que lo que él llama neoliberalismo promovió los llamados nuevos derechos y se alentó mucho el feminicidio, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. ¿A qué se refería con esto el titular del Ejecutivo? Precisamente a las reformas en estas materias, incluso a la propia creación de la Comisión de los Derechos Humanos. Por cierto, uno de los órganos constitucionales autónomos que tanta incomodidad le causan al titular de Palacio. El desastre y la crisis humanitaria del país se reconoce por propios y extraños, dentro y fuera de nuestro país. De ello, da cuenta el más de 1 millón de muertos causados por esta administración y su desprecio por la vida. Como ya se ha dicho, en estos 5 años han fallecido más de 800,000 personas por la pandemia, 175,000 personas por la violencia y el crimen organizado. A estos deben contabilizarse 200,000 muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto en medicamentos. Otra muestra de esta crisis es la inseguridad que enfrentan periodistas, defensores de derechos humanos, madres buscadoras, migrantes. Todo esto responsabilidad del asesino de Palacio. Muchos hemos lamentado, aunque sin sorpresa, que la CNDH y su titular han sido cómplices de manera explícita o silenciosa del inepto de Palacio. En sus acciones para retroceder en esta materia, vemos, por ejemplo, una marcha inexorable hacia un hipermilitarismo respecto de la cual la CNDH no ha hecho más que guardar un vergonzante silencio. Lo mismo podemos decir del debilitamiento deliberado del Poder Judicial y de las capacidades de prevención e investigación del delito. Esta inacción de la CNDH también la hemos visto cuando de manera cotidiana el presidente abusa del poder y viola los derechos humanos de analistas, opositores, periodistas, empresarios y grupos sociales que son discriminados y usados para promover un discurso de odio. Podríamos apostar que su informe no menciona nada al respecto, por la simple y sencilla razón que la CNDH hoy se encuentra alineada a la adscripción partidista y personalista de la figura del Ejecutivo, de la presidenta de la CNDH, ha perdido la brújula que debe orientar a esta noble institución. Es una vergüenza e indigno cómo lleva usted el manejo de tan noble área. Señora presidenta, Rosario Piedra Ibarra, nunca es tarde para que su institución despierte ante esta realidad y haga a un lado su militancia o por lo menos la suspenda. Es urgente que asuma el papel como servidora pública imparcial y que la CNDH recupere el vigor que en otras épocas se tuvo frente al poderoso gobierno que no necesita quien lo defienda. En este país, quienes necesitan ser defendidos no es el presidente, son las víctimas y los ciudadanos que hoy enfrentan incertidumbre cotidianas y un ambiente hostil a la libertad y a la cohesión social. Le exijo una cosa: la sociedad civil lleva meses solicitando una recomendación en materia de transfeminicidio. En lo que va de este año, llevamos más de 7 asesinatos a mujeres trans y usted sigue sin emitir ninguna recomendación.
Le exijo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le exigimos que lo reciba de manera inmediata. Es cuanto, diputada presidenta.